Imagina vivir toda tu vida sin una dirección fija, sin documentos y sin siquiera un país al que pertenecer. Ahora, imagina que, además de eso, pasas más tiempo en el agua que en tierra firme. Parece una historia sacada de una película, pero es la realidad de los Bahau, una tribu misteriosa que ha habitado los océanos del sudeste asiático durante siglos. Pero lo más sorprendente no es dónde viven, sino lo que sus cuerpos son capaces de hacer. Algunos Bahau pueden contener la respiración por hasta 13 minutos y sumergirse a más de 70 metros de profundidad sin ningún equipo. Los científicos han descubierto que el secreto detrás de esta habilidad se encuentra dentro de sus cuerpos, algo que ningún otro ser humano común posee. ¿Cómo es esto posible? ¿Y podría esta increíble tribu estar en peligro de desaparecer? Quédate hasta el final para descubrir la fascinante historia de los nómadas del mar y el incierto futuro que les espera. Y antes de continuar, si te gustan los videos con historias sorprendentes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. ¡Vamos allá! La tribu que vive en el mar. Imagina despertar cada mañana con el suave vaivén del mar, rodeado por aguas cristalinas que se extienden hasta donde alcanza la vista. No hay calles, ni edificios, ni tierra firme bajo tus pies. Para la tribu Bahau, este no es un sueño ni una fantasía, es su realidad cotidiana. Conocidos como los nómadas del mar, los Bahau han pasado siglos viviendo sobre el agua, sin un país al que pertenecer y sin un territorio fijo que puedan llamar hogar. Un pueblo flotante. Los Bahau no tienen ciudades ni pueblos convencionales. En su lugar, habitan pequeñas embarcaciones llamadas lepalepa, que funcionan como casas flotantes. Algunas familias también construyen cabañas sobre pilotes en aguas poco profundas, pero siempre con una conexión directa al mar. Para ellos, el océano no es solo su hogar, sino también su medio de vida. Desde que nacen, los Bahau están rodeados por agua. Los niños aprenden a nadar antes de caminar y desde temprana edad, acompañan a sus padres en las tareas diarias, como la pesca y la recolección de mariscos. La vida sobre el mar moldea su forma de ser, haciéndolos resistentes y profundamente conectados con el entorno marino. Sobrevivir sin tierra, sin documentos y sin reglas. A diferencia de la mayoría de las sociedades modernas, muchos Bahau no tienen nacionalidad ni documentos oficiales. No están registrados en ningún país, lo que significa que no tienen acceso a hospitales, escuelas ni derechos legales. Esto los ha convertido en una comunidad aislada, pero también autosuficiente. Su conocimiento sobre el mar y sus recursos les permite sobrevivir sin depender de un gobierno o de un sistema económico tradicional. A lo largo de los siglos, los Bahau han desarrollado un estilo de vida basado en la autosuficiencia. Pescan lo que necesitan para alimentarse y comercian con comunidades cercanas para obtener herramientas o bienes esenciales. Sus habilidades en la pesca son legendarias y se transmiten de generación en generación, asegurando la continuidad de su cultura. Maestros de la pesca tradicional. La pesca no es solo una actividad para los Bahau, es su razón de ser. Utilizan técnicas ancestrales que han perfeccionado con el tiempo. En lugar de redes industriales o barcos modernos, pescan con arpones hechos a mano y trampas de bambú. Muchos de ellos bucean a pulmón, sin oxígeno ni equipos sofisticados, confiando solo en su destreza y en su capacidad para leer el comportamiento del mar. A medida que el sol se eleva en el horizonte, los pescadores Bahau se deslizan silenciosamente en el agua, moviéndose con una gracia que solo se obtiene tras años de experiencia. Pueden permanecer sumergidos durante minutos, acechando a sus presas con una precisión asombrosa. Pero aquí es donde su historia se vuelve realmente sorprendente. La adaptación asombrosa del cuerpo Bahau. No es solo su técnica lo que hace a los Bahau excepcionales, sino su propia fisiología. Durante años, los científicos se preguntaron cómo era posible que esta tribu pudiera bucear tan profundamente y durante tanto tiempo sin entrenamiento profesional. La respuesta se encuentra dentro de sus propios cuerpos. Estudios recientes han revelado que los Bahau tienen un vaso más grande de lo normal. Puede parecer un detalle sin importancia, pero este órgano juega un papel fundamental en la apnea prolongada. Cuando una persona se sumerge en el agua, el cuerpo activa un reflejo de buceo, reduciendo el ritmo cardíaco y contrayendo los vasos sanguíneos para conservar oxígeno. Un vaso más grande almacena más glóbulos rojos oxigenados, lo que permite a los Bahau permanecer bajo el agua mucho más tiempo que una persona promedio.
Este no es un simple truco de entrenamiento o práctica. Es un ejemplo de evolución en acción. Con siglos de vida en el mar, el cuerpo de los Bajau se ha adaptado de una manera que desafía los límites de la biología humana. Algunos pueden permanecer hasta 13 minutos bajo el agua y descender a profundidades de 70 metros, algo que resultaría casi imposible para cualquier otro ser humano sin entrenamiento especial. Un vínculo inquebrantable con el océano. Para los Bajau, el mar no es solo su fuente de alimento o su medio de transporte, es su vida misma. Tienen un conocimiento profundo de las corrientes, las mareas y los ciclos de la naturaleza. Pueden predecir cambios en el clima con solo observar el movimiento del agua y saben exactamente dónde encontrar las mejores capturas del día. Este conocimiento no se aprende en libros ni en escuelas, sino a través de la observación constante y la transmisión oral de sabiduría de una generación a otra. La relación de los Bajau con el mar es tan profunda que muchos de ellos experimentan mareo cuando pasan demasiado tiempo en tierra firme. Pero, ¿cuánto tiempo podrá sobrevivir esta tribu? A pesar de su asombrosa adaptabilidad y de su profundo conocimiento del mar, los Bajau enfrentan un futuro incierto. La pesca industrial y la contaminación están destruyendo los ecosistemas marinos de los que dependen para sobrevivir. Además, muchos países han implementado leyes que les dificultan continuar con su estilo de vida nómada. Algunas comunidades Bajau han comenzado a asentarse en tierra firme, pero esto trae consigo nuevos desafíos. Sin acceso a educación formal ni recursos, muchos jóvenes Bajau se encuentran atrapados entre dos mundos, el de sus ancestros y el de la modernidad, sin saber exactamente dónde encajan. Un legado que no debe desaparecer. Los Bajau son un testimonio viviente de hasta dónde puede llegar la adaptación humana. Son la prueba de que el cuerpo y la mente pueden ajustarse a condiciones extremas, permitiendo a las personas prosperar en entornos impensables. Sin embargo, su futuro depende de que el mundo reconozca su valor y proteja su forma de vida. Pero la pregunta es, ¿podrá esta tribu seguir existiendo en un mundo que cambia rápidamente? Lo que viene a continuación te sorprenderá aún más. El secreto de los pulmones sobrehumanos de los Bajau. La tribu Bajau es conocida por sus habilidades excepcionales en el mar. Son los verdaderos nómadas del mar, viviendo en embarcaciones flotantes y navegando entre islas en el sudeste asiático. Pero lo que realmente los distingue de cualquier otra cultura marina es su increíble habilidad para sumergirse en las profundidades del océano sin ningún tipo de equipo de buceo. De hecho, los Bajau pueden sumergirse a más de 70 metros de profundidad y permanecer bajo el agua durante hasta 13 minutos, lo que parece algo completamente imposible para un ser humano común. Sin embargo, esto no es magia, sino el resultado de un asombroso fenómeno biológico que ha dejado a los científicos asombrados. ¿Cómo es posible que los Bajau puedan hacer esto? Durante años, este fenómeno fue un misterio. Los científicos pensaron que tal habilidad era producto de un entrenamiento intenso y técnicas ancestrales de respiración. Sin embargo, investigaciones más recientes han revelado un aspecto mucho más fascinante, una característica biológica única en los Bajau que les permite realizar estas hazañas. Y es aquí donde entran en juego sus pulmones, o más precisamente, su bacó, que tiene una función crucial en su capacidad para sumergirse durante tanto tiempo. Lo primero que debe entenderse es que todos los seres humanos tienen una capacidad limitada para contener la respiración bajo el agua. La cantidad de oxígeno que podemos almacenar en nuestros pulmones y cómo nuestro cuerpo maneja ese oxígeno es lo que limita cuánto tiempo podemos estar sumergidos. Sin embargo, los Bajau tienen una ventaja increíble. Los estudios han demostrado que su bacó es significativamente más grande que el de las personas comunes, lo que les permite almacenar una mayor cantidad de oxígeno en su sangre. Este descubrimiento fue realizado por un equipo de científicos internacionales que, al estudiar a los Bajau, notaron que no solo eran hábiles para sumergirse, sino que también tenían características biológicas inusuales. Al examinar más de cerca el sistema respiratorio de los Bajau, los científicos identificaron que su bacó tenía un tamaño considerablemente mayor, lo que les permite almacenar una mayor cantidad de glóbulos rojos ricos en oxígeno. Esto significa que, al sumergirse bajo el agua, los Bajau tienen una reserva adicional de oxígeno que les permite permanecer sumergidos por un periodo mucho más largo en comparación con cualquier otro ser humano. Pero, ¿cómo exactamente el tamaño del bacó influye en la capacidad de sumergirse por tanto tiempo? La respuesta está en la fisiología del cuerpo humano. El bacó, que es un órgano esencial para la circulación sanguínea,
juega un papel clave en el almacenamiento y liberación de oxígeno en la sangre. En los Bajau, este órgano actúa como una especie de depósito de oxígeno, que puede liberar grandes cantidades de oxígeno al torrente sanguíneo durante la inmersión. Además, los Bajau también tienen un mayor control sobre su ritmo cardíaco mientras están bajo el agua, lo que permite que el oxígeno se distribuya de manera más eficiente y que sus cuerpos utilicen esa reserva de oxígeno de manera más efectiva. El impacto de esta característica biológica no solo se limita a la capacidad para sostener la respiración. Esta adaptación ha permitido a los Bajau desarrollar técnicas de pesca extremadamente avanzadas. Usando solo sus habilidades naturales, los Bajau pueden sumergirse a profundidades impresionantes y pescar en aguas muy profundas, donde otras personas no podrían siquiera llegar sin equipo especializado. Esta habilidad les ha permitido sobrevivir y prosperar en un entorno que sería completamente inalcanzable para otras culturas. El hecho de que los Bajau puedan sumergirse a profundidades de más de 70 metros sin necesidad de oxígeno artificial y mantenerse bajo el agua durante casi 13 minutos tiene implicaciones enormes. No solo habla de su adaptación biológica única, sino también de su conexión profunda con el mar. Los Bajau no ven el agua como un obstáculo, sino como su hogar. Sus vidas están completamente entrelazadas con el océano, y esta habilidad les ha permitido seguir su forma de vida ancestral de manera eficaz durante generaciones. Este fenómeno biológico es más que una curiosidad científica. Tiene un impacto real en cómo los Bajau sobreviven y se desarrollan como comunidad. Los Bajau no dependen de tecnologías modernas para bucear, sino que usan sus habilidades biológicas como un medio de supervivencia. Son un ejemplo impresionante de cómo la naturaleza puede moldear a los seres humanos de maneras que aún no comprendemos completamente. Además, los Bajau no solo son conocidos por su capacidad de buceo, también han desarrollado una serie de técnicas que les permiten sobrevivir en un entorno marino extremadamente desafiante. Utilizan herramientas rudimentarias y métodos de pesca tradicionales para capturar peces, mariscos y otras especies marinas, y lo hacen con una eficacia impresionante. Estas técnicas de pesca les han permitido mantener una dieta rica en proteínas, lo que les ha dado la energía y fuerza necesarias para seguir practicando su arte ancestral del buceo. Lo que hace que este fenómeno sea aún más fascinante es que los científicos descubrieron que la habilidad para sostener la respiración durante tanto tiempo no es algo que se pueda simplemente aprender o entrenar. Aunque el entrenamiento físico y la práctica ayudan, la verdadera clave de este poder reside en sus cuerpos. Es una característica genética que les ha sido transmitida a lo largo de generaciones, lo que significa que la tribu Bajau tiene una ventaja biológica única sobre otros grupos humanos. Esto significa que los Bajau tienen una ventaja natural en un mundo marino, una ventaja que les permite hacer algo que parecería completamente imposible para un ser humano promedio. En un sentido biológico, los Bajau son casi como un superhumano cuando se trata de buceo. Su capacidad para mantenerse sumergidos durante largos periodos de tiempo es solo una de las muchas adaptaciones que hacen de esta tribu una de las más fascinantes del planeta. La capacidad de los Bajau de permanecer tanto tiempo bajo el agua tiene un impacto significativo en su supervivencia. Los permite acceder a recursos marinos que otros no pueden alcanzar, lo que les ha dado una ventaja significativa en la caza y pesca. Esto les ha permitido vivir de manera autosuficiente en sus comunidades flotantes, sin la necesidad de recurrir a la agricultura o la ganadería, como otros pueblos. En lugar de depender de la tierra, los Bajau dependen completamente del mar y su increíble capacidad para sumergirse en sus profundidades. En resumen, los Bajau no son solo una tribu fascinante por su cultura y su estilo de vida único, sino que también representan un fenómeno biológico sorprendente que los hace aún más extraordinarios. Su habilidad para sumergirse durante tanto tiempo y alcanzar profundidades extremas sin ningún tipo de equipo es una hazaña que parece desafiar todas las leyes de la biología humana. Y lo que es aún más increíble es que esta habilidad no es el resultado de un entrenamiento físico riguroso, sino de una adaptación biológica única que ha sido perfeccionada durante generaciones. Los Bajau son, sin duda, una de las tribus más fascinantes y misteriosas del mundo. Como los Bajau sobreviven sin un país y sin reglas. Los Bajau, conocidos por ser nómadas del mar, han llevado una vida singularmente aislada y autosuficiente durante siglos. Su sociedad no depende de fronteras nacionales ni de sistemas de gobierno establecidos. De hecho, muchos miembros de esta tribu no tienen ciudadanía ni documentos oficiales, viviendo fuera del alcance de las leyes de cualquier nación.
En un mundo donde la burocracia y los estados-nación dominan la vida cotidiana de la mayoría de las personas, la existencia de los Bajau plantea un interrogante intrigante. ¿Cómo sobreviven sin las estructuras de un gobierno o país? A pesar de estar fuera de las redes formales de control estatal, los Bajau han logrado mantener una forma de vida única que desafía las convenciones de las sociedades modernas. La falta de un país al cual pertenecer ha sido una de las mayores dificultades para los Bajau. Muchos de sus miembros viven en embarcaciones flotantes, conocidas como Lepa-Lepa, en el mar de Sulawesi y otras islas del sudeste asiático, sin una residencia fija en tierra firme. Esto significa que no tienen un hogar oficial ni un lugar en el que el gobierno pueda registrarlos, lo que genera una serie de complicaciones. Uno de los problemas más evidentes que enfrentan es la falta de acceso a servicios básicos como hospitales, escuelas y derechos fundamentales como la educación y la atención médica. Debido a su estatus nómada y la ausencia de documentación oficial, muchos Bajau no pueden acceder a los servicios de salud o de educación proporcionados por los gobiernos de los países en los que viven. Esto hace que la vida en las islas y en el mar sea aún más desafiante, especialmente cuando surgen problemas de salud graves o se necesitan recursos que solo están disponibles en tierra firme. A lo largo de los años, los Bajau han sido vistos por los gobiernos de los países en los que habitan como un grupo marginal, sin derechos formales y sin una identidad clara dentro de la estructura política. En muchos casos, esto ha llevado a que se les niegue el acceso a servicios esenciales, como la atención médica, la educación o incluso la propiedad de la tierra. Las naciones que rodean el mar de Sulawesi, como Indonesia, Malasia y Filipinas, no han ofrecido soluciones efectivas para integrar a los Bajau en su sistema nacional, dejándolos vivir al margen de la ley. Sin documentos legales, los Bajau no tienen derechos para votar, acceder a pensiones o servicios gubernamentales, ni siquiera para registrar el nacimiento de sus hijos, lo que perpetúa su estatus de invisibilidad social y política. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, los Bajau han logrado preservar su cultura de manera impresionante. Su supervivencia no depende de la estructura de un Estado-nación, sino de sus propios sistemas de organización social, conocimiento ancestral y la estrecha relación con el mar. La falta de un país formal y la ausencia de un sistema legal tradicional no han impedido que la cultura Bajau se transmita de generación en generación. De hecho, su estilo de vida nómada, alejado de la influencia de los gobiernos, ha sido uno de los mayores protectores de sus tradiciones. Los Bajau han desarrollado una forma de vida en la que la cooperación y la solidaridad son fundamentales. Cada miembro de la comunidad tiene un papel específico, y la pesca, que es su principal fuente de subsistencia, se organiza de manera que todos contribuyan al bienestar colectivo. En lugar de depender de los servicios del gobierno o de una estructura burocrática, los Bajau han desarrollado un sistema de apoyo mutuo que les permite sobrevivir sin depender de las instituciones externas. Su sociedad se basa en valores de comunidad, respeto mutuo y un profundo conocimiento del mar, lo que les permite mantenerse unidos y funcionales a pesar de las adversidades que enfrentan. La transmisión de conocimientos es otro aspecto clave en la preservación de la cultura Bajau. Sin la influencia de un sistema educativo formal, los Bajau han logrado preservar sus habilidades, creencias y tradiciones mediante el aprendizaje informal de generación en generación. Los jóvenes Bajau aprenden a pescar, a navegar y a sumergirse bajo el agua a través de la observación directa y la práctica con los miembros más experimentados de la tribu. Este proceso de enseñanza y aprendizaje es sumamente eficaz y asegura que las generaciones más jóvenes sigan viviendo conforme a los principios de sus antepasados. El hecho de que su vida no dependa de la educación formal ha fortalecido su vínculo con la naturaleza y con la tradición, preservando una forma de vida que no necesita ser validada por el mundo exterior. El sistema de creencias de los Bajau también juega un papel importante en su capacidad para vivir fuera de los límites de un país o nación. A pesar de ser musulmanes en su mayoría, los Bajau han mantenido una cosmovisión profundamente conectada con el mar, el cual consideran su hogar y fuente de sustento. Las prácticas religiosas y espirituales de los Bajau están intrínsecamente vinculadas a su entorno marítimo, y su conexión con el océano es parte esencial de su identidad cultural. En lugar de depender de las estructuras religiosas o educativas establecidas por los gobiernos de sus respectivos países, los Bajau siguen un sistema de creencias que les permite vivir en armonía con su entorno sin la necesidad de instituciones externas. Además, a pesar de la falta de un Estado formal, los Bajau tienen una estructura de liderazgo tradicional que les permite organizarse y tomar decisiones colectivas. Esta estructura,
basada en la sabiduría y el respeto por los ancianos, asegura que la comunidad funcione de manera eficiente y sin conflictos importantes. Los líderes Bajau no son designados por el gobierno, sino por el consenso de la comunidad, y su autoridad proviene de su experiencia y habilidad en el mar. Este sistema de liderazgo autónomo les permite vivir sin las reglas impuestas por un gobierno centralizado, demostrando que una sociedad puede mantenerse unida y operativa sin necesidad de un sistema político tradicional. El aislamiento de los Bajau también les ha permitido desarrollar una relación única con el medio ambiente. Al estar fuera del alcance de las autoridades gubernamentales, los Bajau han sido capaces de conservar y proteger su entorno marino sin la intervención de políticas de pesca industrial o explotación de recursos. Aunque enfrentan amenazas externas, como la pesca comercial y la contaminación, los Bajau han logrado mantener prácticas de pesca sostenibles que aseguran la supervivencia de su comunidad. En este sentido, su forma de vida ofrece una visión alternativa de cómo las comunidades pueden vivir en equilibrio con la naturaleza, sin depender de los recursos y servicios proporcionados por los gobiernos. El hecho de que los Bajau hayan logrado sobrevivir durante tantos siglos sin un país ni un sistema de leyes centralizado es un testimonio de la resiliencia humana y de la capacidad de una comunidad para adaptarse y prosperar en condiciones extremas. Su habilidad para mantener su cultura, sus creencias y sus tradiciones sin depender de un gobierno o nación demuestra que, a veces, la falta de una estructura formal no es un obstáculo para la supervivencia. En lugar de seguir las reglas impuestas por los estados-nación, los Bajau han seguido su propio camino, y esa es quizás su mayor fortaleza. En conclusión, los Bajau representan una forma de vida que desafía las normas de la sociedad moderna. A pesar de no tener ciudadanía, documentos oficiales o acceso a los servicios básicos que otros dan por sentados, han logrado mantenerse como una comunidad próspera y cohesionada. Su forma de vida, basada en el mar y en la solidaridad entre ellos, es una prueba de que es posible sobrevivir y prosperar fuera de los límites de un Estado-nación. La cultura Bajau sigue viva, transmitida de generación en generación, preservando un estilo de vida que no depende de las estructuras políticas ni de las leyes de un país. Su capacidad para vivir sin un país y sin reglas demuestra que la verdadera fuerza de una comunidad no radica en su relación con el gobierno, sino en su capacidad para mantenerse unida, basada en principios que han perdurado a lo largo de los siglos. Los riesgos que podrían acabar con la tribu Bajau. La tribu Bajau ha vivido durante siglos en perfecta armonía con el mar, desarrollando un estilo de vida que ha sido transmitido de generación en generación. Pero hoy en día, este modo de vida enfrenta amenazas externas e internas que ponen en peligro su supervivencia como comunidad nómada del mar. A medida que los problemas medioambientales y las políticas gubernamentales se intensifican, la tribu Bajau se ve obligada a hacer frente a desafíos que nunca antes había tenido que enfrentar. La pesca predatoria, la polución y la falta de reconocimiento como ciudadanos en muchos países han puesto a los Bajau en una situación desesperante, obligándolos a abandonar sus hogares flotantes y desplazarse hacia la tierra firme, donde la pérdida de su identidad cultural es cada vez más inevitable. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿será que en algunas décadas esta tribu increíble va a desaparecer por completo? Una de las amenazas más graves que enfrenta la tribu Bajau es la pesca predatoria. Durante años, los Bajau han dependido del mar para su subsistencia, utilizando técnicas de pesca sostenibles que han mantenido el equilibrio ecológico. Sin embargo, en las últimas décadas, la creciente explotación de los recursos marinos por parte de empresas pesqueras industriales ha alterado este equilibrio. La pesca indiscriminada y el uso de métodos destructivos, como la dinamita y el cianuro, han dañado los ecosistemas marinos, destruyendo los arrecifes de coral y reduciendo las poblaciones de peces, que son esenciales para la supervivencia de los Bajau. La disminución de los recursos pesqueros está afectando directamente a su modo de vida, pues les está resultando cada vez más difícil encontrar suficiente alimento en el mar. Además de la pesca destructiva, la contaminación también está convirtiéndose en una amenaza letal para los Bajau. El vertido de desechos industriales y plásticos en el océano ha afectado gravemente a las aguas que los Bajau consideran su hogar. Los residuos químicos, las sustancias tóxicas y los plásticos están matando la fauna marina, y a su vez, contaminando los recursos de los que dependen los Bajau para alimentarse. Muchos de los pescadores Bajau han reportado una disminución alarmante en la cantidad de peces y mariscos que pueden pescar, lo que hace que su medio de vida se vuelva cada vez más precario. El mar, que durante siglos les ha proporcionado sustento,
se está convirtiendo en un entorno cada vez más hostil. El impacto de estas amenazas medioambientales ha llevado a muchos Bajau a abandonar sus hogares flotantes y mudarse a la tierra firme en busca de nuevas oportunidades. El desplazamiento hacia las islas y aldeas cercanas ha forzado a muchos miembros de la tribu a renunciar a su tradicional estilo de vida. Ya no pueden vivir de la pesca como lo hacían antes, y, al verse obligados a integrarse en las comunidades terrestres, enfrentan una grave pérdida de su identidad cultural. Los Bajau, que alguna vez vivieron libres en el mar, ahora se ven atrapados en la pobreza y marginados de las sociedades terrestres. Al no poder adaptarse completamente a la vida urbana y carecer de habilidades educativas y laborales, muchos Bajau terminan viviendo en condiciones precarias, perdiendo sus tradiciones y su conexión con el mar. Pero la crisis de los Bajau no es solo ambiental, también es política. A pesar de que los Bajau han vivido en el sudeste asiático durante generaciones, muchos de ellos no tienen documentos de identidad y no son reconocidos como ciudadanos de los países en los que habitan. En países como Indonesia, Filipinas y Malasia, los Bajau a menudo son considerados apátridas, es decir, personas sin nacionalidad, lo que les impide acceder a derechos básicos como la educación, la atención médica o el derecho al voto. Sin una identidad legal, no pueden acceder a los servicios que el gobierno ofrece a sus ciudadanos, dejándolos en una situación de vulnerabilidad extrema. Esta falta de reconocimiento legal no solo los margina socialmente, sino que también los expone a abusos y explotación por parte de actores externos. La falta de protección gubernamental ha dejado a los Bajau vulnerables a la discriminación y la violencia. Sin un Estado que los respalde, muchos miembros de la tribu son explotados por los mercados laborales informales, donde se les paga de manera injusta y se les somete a condiciones de trabajo extremas. La ausencia de un marco legal para proteger sus derechos los coloca en una situación de indefensión. Esta vulnerabilidad también ha sido aprovechada por traficantes de personas y grupos criminales que se aprovechan de su falta de documentos para involucrarlos en actividades ilegales o forzarlas a abandonar sus hogares. El riesgo de desaparición cultural también es una consecuencia directa de este abandono por parte de los gobiernos. La tribu Bajau, que siempre ha sido autosuficiente y ha dependido de su propia estructura social y valores comunitarios, ahora se ve obligada a adaptarse a una vida más urbana y dependiente del sistema político y económico de los países en los que se encuentran. Esto no solo pone en peligro su modo de vida tradicional, sino que también amenaza con borrar una de las culturas más antiguas y únicas del sudeste asiático. El contacto con la sociedad moderna está desintegrando lentamente sus costumbres, su idioma y sus prácticas ancestrales, dejando una cultura desarraigada que lucha por sobrevivir. La adaptación a la vida en tierra firme, aunque necesaria para muchos Bajau, está acelerando este proceso de disolución cultural. A medida que se alejan de su entorno tradicional en el mar, muchos jóvenes Bajau dejan de aprender las habilidades de pesca y navegación que han sido esenciales para su identidad durante siglos. En lugar de embarcarse en el mar para pescar, muchos de ellos se ven obligados a buscar trabajo en las ciudades, perdiendo el vínculo con su comunidad y su herencia. Sin una educación formal, los jóvenes Bajau se ven atrapados en un ciclo de pobreza y marginación, sin oportunidades para mejorar su situación. La desaparición de la cultura Bajau no es solo un tema de identidad, sino también una cuestión de supervivencia. El modelo de vida que los Bajau han desarrollado a lo largo de los siglos, basado en la autosuficiencia, la cooperación y la conexión con el mar, está siendo reemplazado por una forma de vida que depende de los sistemas políticos y económicos de los países en los que habitan. Esto pone en peligro la capacidad de la tribu para mantenerse unida y funcional. Sin acceso a los recursos naturales que han sustentado a la tribu durante siglos, y sin una estructura legal que proteja sus derechos, los Bajau corren el riesgo de convertirse en una población desplazada y sin rumbo. La pregunta que muchos se hacen hoy es, ¿será que en algunas décadas esta tribu increíble va a desaparecer? Si las amenazas medioambientales, la falta de reconocimiento legal y la pérdida de su modo de vida continúan afectando a los Bajau, es probable que su cultura y forma de vida, tal como las conocemos, desaparezcan. La pesca, que ha sido su fuente de sustento durante generaciones, está en peligro. El mar, que una vez les proporcionó todo lo que necesitaban, ahora les da la espalda debido a la contaminación y la sobreexplotación de los recursos. Y si no se implementan medidas para proteger sus derechos y preservar su identidad, es posible que los Bajau terminen siendo una memoria en lugar de una comunidad activa y vibrante. A pesar de los riesgos y dificultades a los que se enfrentan,
los Bajau siguen luchando por mantener su cultura y su identidad. Su historia de resistencia y adaptabilidad es un testimonio de su fortaleza y determinación. Sin embargo, para que esta tribu única sobreviva en el futuro, es crucial que se reconozcan sus derechos y que se tomen medidas para proteger su forma de vida. Si no se actúa con urgencia, los Bajau podrían convertirse en una tribu perdida en la historia, y su increíble conexión con el mar podría desvanecerse para siempre. A lo largo de la historia, los seres humanos han demostrado una increíble capacidad para adaptarse a los entornos más extremos y difíciles. Entre todas las comunidades que han logrado desarrollar una simbiosis única con su medio ambiente, los Bajau se destacan por su capacidad de adaptación física y cultural. Vivir en un entorno tan desafiante como el mar abierto, sin la comodidad de la tierra firme ni las facilidades modernas, les ha permitido desarrollar una relación profunda con su entorno, algo que parece casi inimaginable para las personas en el mundo contemporáneo. Los Bajau nos muestran que el cuerpo humano tiene una capacidad sorprendente para adaptarse a condiciones extremas, y también nos invitan a reflexionar sobre las prioridades de nuestras propias vidas y el verdadero significado de la libertad y la simplicidad. Uno de los aspectos más asombrosos de la vida de los Bajau es la forma en que han adaptado sus cuerpos y mentes a un modo de vida completamente distinto al que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados. Los Bajau no solo han aprendido a vivir en el mar, sino que han perfeccionado habilidades que parecen sacadas de un mundo de fantasía, como la capacidad de sumergirse a grandes profundidades sin equipos especiales, aguantando la respiración hasta 13 minutos y alcanzando profundidades de más de 70 metros. Esta habilidad, que podría parecer algo sobrehumano para una persona promedio, es el resultado de una adaptación fisiológica impresionante. Los Bajau tienen pulmones más grandes, un bacó más grande y una capacidad pulmonar superior, lo que les permite almacenar más oxígeno y realizar estas hazañas sin equipos de buceo. Esta adaptación física nos recuerda que el cuerpo humano es increíblemente plástico y capaz de desarrollarse para afrontar retos que, en principio, podrían parecer imposibles. Más allá de las adaptaciones físicas, los Bajau nos enseñan lecciones profundas sobre la vida minimalista y la importancia de la simplicidad. En un mundo donde el consumismo y el lujo parecen ser la norma, la vida de los Bajau es un recordatorio de que la felicidad y la supervivencia no dependen de la abundancia material. Vivir en el mar, sin un hogar fijo y sin las comodidades modernas que damos por sentadas, como electricidad, agua corriente o tecnología, es un ejemplo extremo de cómo es posible llevar una vida plena con lo mínimo necesario. En lugar de preocuparse por acumular riquezas, los Bajau se enfocan en lo que realmente importa: la supervivencia, la comunidad y la conexión con la naturaleza. La pesca, el sustento del hogar y la unión con la familia son sus prioridades, y todo lo que necesitan para vivir está a su alrededor, en el mar y en su comunidad. Este estilo de vida minimalista no solo es admirable desde un punto de vista filosófico, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el consumo y el materialismo. En nuestras sociedades modernas, estamos rodeados de bienes materiales y comodidades, pero rara vez nos detenemos a pensar si realmente necesitamos todo lo que poseemos. Los Bajau, al vivir con lo mínimo, nos desafían a preguntarnos: ¿realmente necesitamos tanto? ¿Qué pasaría si simplificáramos nuestras vidas y nos enfocáramos más en lo esencial? Esta forma de vida austera nos recuerda que la verdadera libertad no radica en acumular cosas, sino en liberarnos de la dependencia de las posesiones materiales. La vida de los Bajau demuestra que el ser humano puede encontrar satisfacción y significado incluso en las circunstancias más despojadas, sin necesidad de lujos ni comodidades modernas. Otro aspecto que podemos aprender de los Bajau es su capacidad de adaptación frente a la adversidad. Vivir en un ambiente tan hostil como el mar, donde los recursos son limitados y las amenazas ambientales son constantes, exige una resiliencia excepcional. La forma en que los Bajau han logrado mantener su cultura y modo de vida a pesar de las múltiples amenazas externas, como la sobreexplotación de los recursos marinos y la contaminación, es un testimonio de su fortaleza. Aunque enfrentan desafíos muy reales y contemporáneos, como la falta de acceso a servicios de salud, educación y la discriminación por parte de los gobiernos, los Bajau siguen resistiendo y adaptándose. Su capacidad para hacer frente a los obstáculos sin perder su identidad cultural es algo que podemos admirar y emular en nuestra propia vida. En un mundo en el que la adversidad es cada vez más común, la lección de los Bajau es clara: la resiliencia y la flexibilidad son esenciales para sobrevivir y prosperar. Además de la adaptabilidad,
La forma de vida de los Bajau también nos ofrece una valiosa lección sobre la importancia de la comunidad. En una sociedad que a menudo enfatiza el individualismo, los Bajau nos muestran el poder de la cooperación y el apoyo mutuo. Su modo de vida, basado en la pesca colectiva y el trabajo en equipo, pone de relieve que la supervivencia no depende solo de las habilidades individuales, sino también de la solidaridad y la unión con los demás. Los Bajau viven en estrecha colaboración, compartiendo recursos y responsabilidades, lo que les permite sobrevivir en un entorno tan desafiante. Esta comunidad cohesionada, en la que cada miembro juega un papel importante, es un recordatorio de que, en última instancia, todos dependemos de los demás. En un mundo cada vez más desconectado, los Bajau nos enseñan que, para superar las dificultades de la vida, necesitamos apoyarnos unos a otros y trabajar en conjunto. En este sentido, el estilo de vida de los Bajau también nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestra conexión con el entorno natural. En lugar de tratar al medio ambiente como un recurso para ser explotado, los Bajau tienen una relación respetuosa y simbiótica con el mar, que es su hogar y fuente de sustento. Esta conexión profunda con la naturaleza nos recuerda que la tierra no es algo que debemos consumir sin pensar, sino algo con lo que debemos vivir en armonía. Si los Bajau han logrado sobrevivir y prosperar durante siglos en el mar, es porque han aprendido a respetarlo y cuidarlo. Vivir de una manera más sostenible y en equilibrio con la naturaleza es una lección valiosa que todos podemos aprender de ellos. Al observar la vida de los Bajau, también somos llamados a considerar los desafíos que enfrentan las comunidades tradicionales y nómadas en el mundo moderno. En un contexto donde las fronteras políticas, la globalización y el cambio climático amenazan con alterar formas de vida ancestrales, los Bajau nos muestran que la lucha por mantener una cultura y una forma de vida única es cada vez más difícil. Su resiliencia frente a estos desafíos es inspiradora, pero también nos obliga a cuestionar si estamos haciendo lo suficiente para proteger y preservar estas comunidades. La desaparición de los Bajau sería una pérdida para la humanidad, no solo porque es una cultura valiosa, sino porque es una forma de vida que nos ofrece valiosas lecciones sobre cómo vivir de manera más simple, más consciente y más conectada con nuestro entorno. Y aquí surge una pregunta crucial para ti, que estás viendo este video. ¿Serías capaz de vivir como los Bajau? ¿Podrías dejar de lado tus lujos, tu celular, tu internet y tu vida en tierra firme para vivir de manera nómada en el mar, sin más que lo esencial para sobrevivir? Vivir sin los bienes materiales que damos por sentados sería un gran desafío para muchos de nosotros, pero los Bajau nos muestran que es posible encontrar satisfacción en lo que realmente importa: la conexión con los demás, el respeto por el medio ambiente y el disfrute de una vida simple. Quizás la verdadera pregunta no es si podríamos vivir como ellos, sino si estamos dispuestos a aprender de ellos. Si te ha fascinado la historia de los Bajau y todo lo que podemos aprender de su forma de vida, te invito a que te suscribas al canal para descubrir más historias inspiradoras y lecciones valiosas sobre cómo las comunidades alrededor del mundo enfrentan los desafíos del siglo XXI. No olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.